Bien, bien, muy bien. Actividad por donde lo mires, la política, la economía, no sé por qué lado querés empezar, pero incluso toda la actividad en el Parlamento de la Nación, en el Congreso, ¿no? Mira, en un ratito vamos a contar que el gobierno anunció un nuevo esquema cambiario, se instrumenta a partir del 1 de enero, pero hoy tuvo una repercusión muy positiva en los mercados, el dólar un poco para arriba, pero fuerte caída del riesgo país, que es lo que está buscando en este momento el equipo económico. Pero yo veo una movida muy fuerte política. Se vienen 2 días claves, ¿no? Mañana y pasado mañana. Hoy el gobierno consiguió en diputados, después lo vamos a analizar con Delfina Galarza, dictamen favorable para el presupuesto. Mañana lo trata en el recinto, pero también en uno de los artículos de ese dictamen favorable de presupuesto derogan la ley de financiamiento universitario y discapacidad. Es decir, el gobierno pisa el acelerador en lo que más le interesa, que es blindar el presupuesto 2026. Y yo creo que el gobierno va a lograr tener presupuesto antes de fin de año, ¿no? Que ahí hay un acuerdo político grande con los gobernadores. Y esto se trata mañana mismo, es decir, tiempo récord, mañana en diputados. Coincido con vos que es un logro importantísimo del gobierno, teniendo en cuenta de dónde viene antes de las elecciones, que haya logrado dictamen, es realmente un logro. Yo hoy le decía a Luis Majul que futbolísticamente lo veo como el gobierno ya ganó el primer tiempo, falta el segundo tiempo, que es ir al recinto. Y respecto de la ley, lo que tiene que ver con discapacitados y con universidad, tengo la impresión de que puede ser un instrumento de negociación. De negociación, que lo hayan puesto ahí. También, vamos a ver, a lo mejor tiene la suficiente fuerza como para no prestarle oídos a ese reclamo, pero lo deja como una carta bajo la manga si es que necesita a último momento sumar alguno que otro legislador, ¿no? Puede ser, está muy confiado incluso en el Senado, claro. Dicen que hay un acuerdo incluso con el peronismo, con el peronismo incluso no cercano a la Rosada, de que presupuesto sale, que a los gobernadores les interesa, que prefieren que haya un presupuesto que para los gobernadores no sea bueno, pero que no haya discrecionalidad como la que hubo en los últimos 2 años de Milei. Temen más que no haya presupuesto que haya presupuesto. Además, el presupuesto, además de ser la ley de leyes, es un ordenador extraordinario a futuro, sabés más o menos cómo te tenés que mover. La verdad que hasta ahora fue una situación absolutamente anormal no tener presupuesto, ¿no? Y para el gobierno es clave, como señal también a los mercados, con el tema de la baja del riesgo país. Pero bueno, un gobierno que va a fondo, ¿no? Que en la metáfora futbolera van todos a la ofensiva, ¿no? Así es. A hacer la diferencia en este momento. Y el otro tema es la reforma laboral, porque mañana se vota presupuesto, el jueves está la marcha de la CGT a Plaza de Mayo, avisó Kicillof que se suma a esa marcha, van a movilizar el peronismo, intendente, van a movilizar movimientos sociales. Y el gobierno que quiere también tener media sanción antes de fin de año en el Senado. Eso es lo que se ha propuesto como objetivo Patricia Bullrich, ¿no? Y ahí me dicen que esa está más difícil, pero claro, el gobierno van todos juntos, a cabecear todos al área, al área contraria. Sí, bueno, estaban colgados de los 3 palos, ¿no? En la campaña electoral, y ahora van todos en ofensiva. El tema de reforma laboral, ojo, porque es la típica ley donde tienen que pasar, no sé, 50 empresarios, sindicalistas, hablar, cada uno. Quieren a libro cerrado, ver si hay media sanción, tal vez la semana previa a fin de año. Sí, ahí yo tengo en el pleno de reforma laboral, tengo una información sola y una impresión. Va a ser mucho más difícil, no hay ninguna duda, pero ahí van a necesitar quebrar el bloque del peronismo para que eso salga. Y la carta que tienen, que es la que están reclamando, como siempre los sindicalistas, es la plata, es decir, que los aportes de los trabajadores sean obligatorios. Eso les da tranquilidad de que la de ellos está, digamos, los dirigentes sindicales. Eso va a ser parte, me parece, de la posibilidad de negociar y que lleguen a un acuerdo, sobre todo por la presión de los dirigentes sindicales sobre los peronistas no tan kirchneristas, digamos, ¿no? Puede ser, porque, insisto con este punto, el gobierno está en algo que es clave para el plan económico, que es bajar el riesgo país, refinanciar los vencimientos de deuda. Tal vez no en enero se va a buscar bancos y en última instancia está el swap de monedas, pero va a haber algún mecanismo, pero ya para julio estar en los mercados de capitales, que ingrese mucho dólar y acumular reservas. Y para eso
además de la modificación del esquema cambiario que ahora vamos a hablar, tienen que dar señales políticas fuertes. Entonces, me da la impresión que les importa más que esté aprobada una reforma laboral que el contenido. Sin duda, sin duda. El éxito político de aprobar una reforma laboral, con lo que sabemos en la historia, que les ha costado tanto, han tenido que pagar costos tan altos, gobiernos no peronistas, para intentar hacer una reforma, solo hecho que se haga, aunque no sea la que quiere Javier Milei, la que quiere el coloso Sturzenegger, pero sí que sea un par de pasos adelante, eso solo ya lo van a ver como un éxito político. Y luego, más adelante, verán de hacer algunas otras modificaciones más a fondo, ¿no? Absolutamente. Alfredo, gracias. Como siempre, un gusto. Para mí también, un gusto y hasta el martes. Buen programa. Gracias, Alfredo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Hora 23. Ahora vamos a contar con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blanco. El gobierno a fondo en el Congreso, movimiento de pinzas avanzando. Mañana se vota en el recinto de diputados el presupuesto 2026. ¿Qué va a pasar con la ley de financiamiento universitario, la ley de discapacidad y también toda la movida en el Senado por la reforma laboral? Pero como les decía, el gobierno anunció ayer, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, un ajuste en las bandas cambiarias, ¿no? Un nuevo esquema cambiario que mantiene las bandas para el dólar, básicamente el techo para el dólar, pero en vez de moverse a un ritmo ese techo del 1% mensual, se va a ajustar con la inflación T-2, es decir, la inflación de 2 meses para atrás. Por ejemplo, a partir del 1 de enero que se instrumenta, se va a ajustar el techo del dólar, a ver si podemos ver el gráfico, con la inflación de noviembre, que ya se conoció, fue 2,5%. Este era un reclamo de los mandriles. Este era un reclamo del 99% de los economistas del FMI, de todos los fondos de inversión y de los bancos de inversión de los mercados, ¿no? Del JP Morgan, de Barclays, del fondo más grande norteamericano, PIMCO, pero sobre todo de los economistas que le decían, mirá, si el dólar va, el techo de la banda cambiaria, va solo, que es esas líneas punteadas en amarillo, va solo al 1% mensual y la inflación viene permanentemente arriba de eso, se produce un atraso cambiario o el dólar, Argentina se encarece en dólares, hay problemas de competitividad y sobre todo hay dificultades para acumular reservas. Fíjense si desde abril, que fue cuando se instrumentó las bandas cambiarias, si hubiese ajustado por la inflación pasada y no por el 1% mensual el techo, hoy el techo de la banda estaría en 1.670 pesos, 1.680 pesos, y actualmente está en 1.518 pesos. Lo que plantean, obviamente todos, es que al estar en 1.518 pesos, el dólar actual, el dólar mayorista, está en 1.455 pesos, está muy cerca del techo de la banda, y entonces eso dificulta la posibilidad de que el Banco Central esté comprando fuertemente reservas, que es lo que reclaman los mercados para bajar el riesgo país, ¿no? Para apostar y decir, bueno, están estabilizando definitivamente. El gobierno hacia adelante, la placa siguiente, entonces va a ajustar ese techo de la banda, que está acá en 1.518 pesos, lo va a ajustar con la inflación pasada y no al ritmo del 1%. Fíjense, a julio, la proyección es con la proyección de inflación que da el reglamento de expectativa de mercado. Si se dan esos números que son muy optimistas respecto a cuál va a ser el sendero de inflación en los próximos 6 meses, bueno, el techo de la banda iría más arriba de lo que es el ajuste del 1% mensual. Lo que interesa saber acá es que el gobierno claramente ha cambiado las prioridades. Hasta ahora, las prioridades del gobierno apuntaban a una desinflación muy rápida, lo más rápido posible, y ahora algunos tienen la impresión de que en medio de una negociación con el Fondo Monetario, la prioridad principal es derrumbar el riesgo país, y para eso toman nota de que todos están reclamando, sobre todo los fondos de inversión, los mercados, la acumulación de reservas, y el Banco Central se ha propuesto, además de esta modificación del techo de la banda, acumular reservas. Y ha dado una regla que va a comprar el 5% del volumen del mercado, que va a comprar por fuera también del mercado único libre de cambio. Dio la señal de que puede comprar 10.000 millones de dólares el año que viene y podría llegar a comprar hasta 17.000 millones de dólares si ingresan muchos capitales a la Argentina. ¿Qué ha pasado el día después de este anuncio cambiario? Bueno, lo que sucedió es un poquito de lo de Pizarrón.
En el día de hoy el dólar subió 1%, en 1.455 el dólar mayorista, que es el que se mide, que está muy cerquita del techo de la banda actual. El dólar minorista subió también, 1.480, y el dólar blue y los dólares financieros también, 1% para arriba, 1.500 el blue, un poco arriba de los 1.500 pesos los dólares financieros. Pero se derrumbó o bajó muy fuerte el riesgo país. Hoy el riesgo país bajó por primera vez en mucho tiempo a 560 puntos, es decir, 10% de caída en un día. Y empiezan todos a decir, bueno, pero ahí estaba el tema. Porque la semana pasada el equipo económico hizo una emisión de un bono de la deuda, viendo a ver si tenía capacidad de emitir bonos de la deuda en dólares por primera vez desde 2018, que Argentina no emitía en el mercado de capitales un bono de la deuda en dólares, lo hizo en el mercado local, dio muchas facilidades a los inversores locales, a las aseguradoras para que suscriban ese bono y pudo conseguir nada más que 910 millones de dólares y a una tasa arriba del 9%. Y los días posteriores los bonos cayeron y el riesgo país se mantuvo, incluso subió un poquito. Ayer dieron esta señal de que cambian el régimen cambiario o por lo menos mantienen las bandas pero que ajustan de otra manera el ritmo del techo de la banda y que van a comprar reservas, y los bonos subieron ayer y hoy subieron fuerte. Y baja el riesgo país por primera vez en más desde el principio de año por debajo de los 600 puntos básicos. Entonces, decíamos, el gobierno tiene para 2026 tres objetivos que tiene cualquier gobierno y sobre todo cualquier gobierno en una democracia, ¿no? Y el objetivo principal es el crecimiento económico. Pero también para el gobierno era un objetivo fundamental bajar rápido la inflación. Y estaba como objetivo, el propio gobierno lo había reconocido, y para el mercado era lo que le pedía el mercado, básicamente el mercado financiero y el FMI, la acumulación de reservas, que era la variable que podía inducir a una baja del riesgo país. Y de alguna manera con este anuncio, el gobierno, algunos dicen, bueno, tiene que elegir de estos tres objetivos, jugarse por dos. Y el tercero hay que ver si se logra o no se logra, pero jugarse por dos objetivos. Hasta ahora el gobierno había dicho, me juego por la baja rápida de la inflación, mantengo el actual esquema cambiario, voy a tener crecimiento económico y si tengo mucho financiamiento, muchos préstamos para el sector privado y sector público de la Argentina, voy a poder acumular reservas. Bueno, ahora la secuencia es distinta. El gobierno prioriza por lo menos dos objetivos. Uno es el crecimiento económico, sigue estando, pero dos, la acumulación de reservas en el Banco Central y la baja del riesgo país. Y algunos dicen, bueno, habrá que ver dónde queda la baja de la inflación. Tal vez la baja de la inflación sea un poco más lenta. Por ejemplo, hoy Arriazu, el economista favorito de la City Financiera, dijo, bueno, si están indexando por la inflación pasada el techo de la banda cambiaria y la inflación va a bajar más lento, porque ya no estás usando un ancla nominal, que es el techo de la banda, el 1%, para reducir más rápido la inflación. Sea como sea, está claro que el gobierno hoy ha dado una señal muy importante y fue muy bien recibida, insisto, por los mercados y también por algunos sectores productivos que venían con preocupación que si la inflación no bajaba rápido, ya iban muchos meses con el techo de la banda yendo muy por debajo de la inflación y por lo tanto generando una apreciación del tipo de cambio. Fíjense cómo hoy el ministro de Economía, Caputo, fue al stream de Carajo, después vamos a hablar ahí, el stream oficialista del Gordo Dan y compañía, fue con todo el equipo económico, el presidente del Banco Central, el viceministro de Economía, y ahí dijo, bueno, que este ajuste del techo de la banda no significaba una modificación del nivel del dólar. Y tiene razón Caputo, porque eso va a depender del ingreso de capitales que haya a la Argentina, o básicamente que los argentinos saquen dólares del colchón e ingresen dólares al colchón, ingresen dólares al sistema financiero. Si eso ocurre, obviamente, el dólar se va a mantener lejos del techo de la banda. Si eso no ocurre y no hay una fuerte baja del riesgo país y sobre todo que los argentinos frenen la compra de dólares que hicieron este año y parte de los dólares que se fueron al colchón o salieron del sistema vuelvan al sistema, bueno, si eso no ocurre,
Algunos dicen, bueno, habrá que ver si es suficiente este reajuste del techo de la banda o este será un esquema cambiario transitorio para en algún otro momento hacer algún retoque adicional. Fíjense lo que decía hoy Caputo. Las bandas se mantienen. Lo único que cambió fue que pasaste de un crawl fijo, como estábamos antes, a un crawl variable. ¿Qué es el crawl? Que es la tasa a la cual se desliza el techo de la banda, no el precio del dólar. El precio del dólar está dentro de la banda. No. El techo... La tasa de variación de los límites. De variación Exacto. de los límites. Exacto. Antes era fijo al 1%. Ahora decimos que es variable. A la inflación, a la última inflación, al último dato de inflación, que es variable, no quiere decir que sube. Hoy, circunstancialmente, está más alto que el nivel previo, que el 1% que era el fijo. Dentro de 9 meses, si nuestro presidente tuviera razón con respecto al rezago de la política monetaria y la inflación empezara con 0, entonces sería más bajo. Entonces, es simplemente variable. Dado el sesgo contractivo de la política monetaria y el hecho de que siempre vamos a mantener el ancla fiscal, inevitablemente Argentina va a converger a una inflación internacional. Inevitablemente. Por lo tanto, el nivel de crawl va a terminar siendo más bajo que el 1%. Hoy es circunstancialmente más alto, pero ya por ahí dentro de 5 meses estamos con un crawl más bajo. Entonces, 2 diferencias. No estamos subiendo el nivel de crawl, cambia de fijo por variable. 2, no tiene nada que ver con el valor del dólar. El valor del dólar no cambia. Bueno, lo que plantea Caputo, visto de acá a 6 meses, es cierto. En enero, y bueno, rápidamente el techo de la banda va a correr mucho más rápido que ahora, porque ahora corría al 1% mensual el techo de la banda, a este ritmo, y a partir de enero va a correr más rápido, va a correr al 2,5% en enero porque fue la inflación de noviembre. Y es probable que en febrero, si la inflación de diciembre está también arriba del 2%, bueno, el techo de la banda se mueva efectivamente mucho más rápido, al doble de lo que se hubiese movido si se seguía con el 1%. Pero eso le va a permitir al Banco Central y también al Tesoro tener un poco de margen para estar comprando dólares dentro del mercado cambiario o por fuera del mercado cambiario, lo que se llama compras en bloque, pero estar comprando en el mercado cambiario. No el Tesoro comprando dólares al Banco Central que baja las reservas netas y le está vistiendo un santo para desvistiendo al otro, sino que de alguna manera empezar un proceso de acumulación de reservas que todos ven como el gran talón de Aquiles del modelo, del plan económico, porque este plan económico, para que la economía crezca el año que viene, para que los argentinos sigan yéndose al exterior reventando la tarjeta en Brasil, en Chile o en algún otro país, para que efectivamente se puedan pagar las importaciones y sobre todo para que se puedan pagar los servicios de la deuda y se pueda refinanciar el capital de la deuda, vencen 20.000 millones de dólares el año que viene. Bueno, para que todo eso ocurra, tienen que entrar muchos capitales a la Argentina por la cuenta capital, la cuenta financiera. Este esquema cambiario, el mercado dice, bueno, es mucho mejor del que había hasta el día de ayer, hasta que hicieron los anuncios. Y por eso hoy baja el riesgo país. Esperemos, de nuevo. Ahora, la clave acá, fundamental, es que los argentinos confíen en este esquema cambiario y sobre todo en el rumbo y que los dólares dejen de correr hacia el colchón e incluso la apuesta del gobierno que parte de esos dólares ingresen nuevamente al sistema, porque eso es lo que permitiría que el gobierno por lo menos pudiera alcanzar 2 de los 3 objetivos: el crecimiento económico, acumular reservas en el Banco Central mientras se refinancian los capitales, el vencimiento de capital de la deuda, y en todo caso habrá que ver dónde queda la inflación, pero claramente tal vez sea un sendero de desinflación más lento, un poquito más lento de lo que imaginaba inicialmente el gobierno. Arrancamos de esta manera y nos metemos de lleno con todo el debate y los temas políticos y económicos del programa. La relación Chile-Argentina
se ha mantenido a nivel diplomático, pero eso hoy día va a cambiar radicalmente y se va a potenciar. De bandas se mantiene, es una mejora de lo que teníamos. No quiere decir que el ritmo de crawl, o sea, el ritmo de ajuste del techo de la banda, de devaluación va a subir. No quiere decir eso, quiere decir que va a ir acompañado con la inflación. Yo este tema de las bandas no creo que el gobierno se quedó, o el equipo económico más bien se quedó atrapado en este tema de las bandas cambiarias. Lo que hay que ir sacando es paulatinamente todas las restricciones que, digámoslo con toda brutalidad, las dejó el gobierno anterior. Yo creo que es una reforma laboral que parte de un diagnóstico que nadie puede discutir. 40% de los trabajadores están en la informalidad. Yo escuchaba recién la propuesta que va a presentar el peronismo. Digo, ¿por qué no lo presentaron durante la gestión de Alberto Fernández? ¿Por qué no lo presentaron durante la gestión de Cristina Fernández? Para nosotros esta reforma laboral es esencial, está muy pensada en la pyme y pensada en el trabajador, especialmente en los jóvenes que buscan ingresar al mundo del trabajo. Con la reforma laboral, ¿va a tener la media sanción en el Senado por lo menos antes de fin de año? Ojalá también, me parece que es algo importante y pendiente a lo mismo que decía Carla, respecto de que lo que se está tratando de hacer en las extraordinarias es sacarle el peso del Estado a la gente. Bien, ya estamos con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blanco. Se suman a la mesa los diputados Dayana Fernández Moledo, diputada nacional del PRO y economista además, y el diputado Mariano Campero, que es diputado nacional flamante de La Libertad Avanza, ex radicalismo. Así que vamos a estar hablando con ellos. Y también Norberto Farmani, que es empresario PYME, presidente de la Cámara de la Industria Óptica. Gracias, Norberto, por venir. Ahora vamos a hablar un poquito porque hay todo un ruido respecto a cómo ven los empresarios, sobre todo PYME, muy a favor de la reforma laboral, pero muy preocupados por la apertura comercial y todo el esquema cambiario del gobierno. Bueno, decíamos, el gobierno va a fondo, pisando el acelerador, alguno diría quinta a fondo, en el Congreso, y hoy logró dictamen favorable para el presupuesto 2026 y mañana va directamente al recinto. Exactamente, hoy consiguió el dictamen de mayoría con 28 firmas, lo acompañaron al gobierno el PRO, la UCR y también el MID en disidencia porque hubo una movida, Maxi, de último momento del gobierno y que tiene que ver, vos lo decías, con la incorporación de un artículo que básicamente deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, ¿no? El artículo 75 que incluyó en el presupuesto. Esto mañana se va a tratar en el recinto. Mañana va a haber debate en diputados a partir de las 2 de la tarde. Va a ser una sesión caliente y larga porque además de por supuesto, el presupuesto, que es básicamente lo más ambicioso y lo más importante de mañana, también están además el proyecto de inocencia fiscal y además el proyecto también que prevé penas para básicamente las provincias que se pasen de básicamente que vayan en contra del déficit, ¿no? Estas son las dos iniciativas que también se... A ver, analicemos un poquito. Ahí está Berti Venegas Lynch, el presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Dayana, hoy avanzaron a fondo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado un poco el clima político en el Congreso, ¿no? Porque hace unos meses el gobierno estaba a la defensiva, viendo cómo le pasaban por arriba proyectos de ley o dictámenes en la Comisión de Presupuesto. Y hoy el gobierno contraatacó porque no solamente tuvo dictamen rápido de presupuesto 2026, sino también un artículo en el cual plantea derogar 2 leyes que se aprobaron hace 4 meses en el Congreso. Bueno, tenemos que recordar que esas leyes también se dan porque no estaba el presupuesto, ¿no? Entonces, en un año electoral se crean esas 2 leyes que lo que hacen es, de alguna manera, legislar cosas que no deberían legislarse en el Congreso, o sea, que tienen que ver más con cuestiones presupuestarias, como por ejemplo determinar los salarios de los docentes, que eso se hacen paritarias, o sea, el Congreso no viene a hacer eso. Y además me parece importante resaltar que deroga, pero al mismo tiempo en el artículo siguiente lo que hace es actualizar las pensiones, lo de discapacidad automáticamente, que es el punto central de la ley, porque después lo que también tenía la ley era la creación de un montón de pensiones y, digamos, era una ley hecha por el kirchnerismo. El que salió fue el dictamen kirchnerista que tenía un montón de adicionales a la ley que no estaban bien. Pero, Dayana, a ver, tanto discapacidad como, digamos,
fondos universitarios. Eso no se aplicó en realidad el tema de discapacidad, porque el gobierno lo suspendió. Entonces, más allá de que se actualice este año, la realidad es que eso va a venir desfasado, porque nunca se aplicó con todo ese desfase. Entonces, digo, ahí hay algo que inclusive desde el PRO y muchos aliados acompañaron y hoy, bueno, pareciera que soltaron la mano. A ver, de nuevo, eso está, además se está tratando la parte de universidades, lo están viendo también, están haciendo unos arreglos con los universitarios. Sí. O sea, me parece que lo que hace de alguna manera es corregir parte de lo que estaba mal de la ley. Pero discapacidad que de nuevo va a estar desfasado inclusive cuando se le haga la actualización de 2026. Bueno, pero no se resuelve tampoco con una ley que crea más pensiones y va a hacer que baje el gasto después. No, está claro que esa ley tenía un montón de cosas que estaban mal porque fue producto de una cosa rara de la política argentina. Ahora, más allá de eso, Dayana, para la gente que nos está mirando y quizás lo toca de cerca el tema de discapacidad, ¿vos le podés asegurar que el año próximo, si se aprueba este presupuesto, va a tener la misma cantidad de recursos en términos reales? ¿Va a tener más o va a tener menos? O sea, va a tener más. Primero, además que va a estar actualizado por la inflación automáticamente. Se va a dejar como la parte más discrecionalidad. Este año por discapacidad. Este año hubo muchísima discusión por discapacidad y hay gente que se ha puesto realmente mal por este tema. ¿Qué tiene que esperar para el año próximo según este presupuesto? Primero, que la inflación va a estar bajando, entonces, o sea, me parece que eso ya ordena a toda la Argentina. Y segundo, bueno, tener un presupuesto también ordena a la Argentina para que se puedan hacer los aumentos de manera, digamos, como se prevén, con el, digamos, como está previsto en el artículo 76, creo que es el número 76, de una manera más predecible. Así que me parece que eso ordena también la discusión para adelante. Lo sumo al diputado Campero. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué pasa mañana en el recinto? ¿Tienen los votos? Coincido con el análisis, con gran parte de tu análisis. ¿Para aprobar el presupuesto? A ver, amén de los votos, mañana estamos viviendo un punto de inflexión. ¿Por qué? La aprobación del presupuesto, que es un presupuesto de 146 billones de pesos que va a tener o prevé 10 puntos de inflación, esto que vos estabas hablando vinculado a la especulación que hay de la inflación, bueno, el presupuesto prevé entre 10,1 y 11, un crecimiento del PBI de 5 puntos, ejes centrales en donde se va a invertir por encima de la inflación en salud, seguridad social, seguridad, infraestructura, educación y también el sistema previsional. Me parece que, y además le va a dar seguridad jurídica, esto del riesgo país, mañana no tan solo se va a aprobar el primer presupuesto del gobierno del presidente Milei, sino que también da un marco de seguridad jurídica de Argentina hacia el mundo y entre los argentinos. Y a la pregunta que vos hacías recién de cómo van a estar los discapacitados, y tomando la primera parte de eso que vos has dicho, algo así como de las peores expresiones de la política, se ha hecho un proyecto de ley agarrado a una causa noble, pero que necesita solución, pero la verdad que es un bodrio. Estos son de los últimos bodrios que hizo la oposición. Hoy el Parlamento va a tener obviamente una agenda mucho más proactiva por parte del gobierno que de resistencia como ha sido al inicio. Y estas leyes, agarradas de temas nobles que tenían el objetivo de golpear el equilibrio fiscal, como bien lo dijo Dayana, van a mantener obviamente los costos de inflación, pero no van a permitir la incorporación de 1 millón de personas más, que es lo que pretendían algunas personas dentro del Congreso de manera maliciosa, malintencionada y con el objetivo de golpear al gobierno del presidente. Yo creo que mañana va a ser un día muy positivo. El riesgo país probablemente termine bajando y entiendo que es una hoja de ruta, la ley madre, lo que todos los diputados, el Parlamento reclamaba. Como decía Dayana, es necesario la ley de presupuesto. Bueno, mañana es un presupuesto que sobre todo el eje central es el equilibrio fiscal. Ahora, por eso, y avanzo y lo voy a sumar también al empresario Norberto Fermani, empresario PYME, pero este tema de discapacidad universidad ha sido un tema muy sensible. Todos los temas. La pregunta es, y a mí me dicen que el presupuesto, los números del presupuesto, el gobierno está cerrando el año con el superávit fiscal primario, recaudación versus gastos, más o menos en línea con lo previsto en el acuerdo con el fondo, incluso un poco más, 1,6% es lo que promete el gobierno, 1,3% es lo que exigía el FMI. Vamos a ver cómo cierra el mes de diciembre, es el mes siempre de mucho déficit porque se paga medio aguinaldo y es el cierre del año, pero el gobierno puede cerrar en línea el superávit que esperaba para este año y es una señal. Ahora, para el año que viene, el gobierno está justo con los números, por eso me parece que la reforma tributaria está quedando para más adelante, digamos, ¿no? Hay algunas bajas muy puntuales de impuestos ahora. La pregunta es si hay una mejora en términos reales del ingreso para universitarios y para los ingresos de pensiones por discapacidad.
Sí. Porque este ha sido un tema muy sensible, me parece que ha sido un reclamo transversal, no solamente fue el kirchnerismo, sino que en su momento votaron también el PRO, votó parte del radicalismo. La divido en dos porque son dos temas muy importantes pero distintos, ¿no? Y además han sido leyes, por eso esto es la Argentina. Cuando hablamos de seguridad pública también esta es la Argentina. Digamos, han sido leyes que no solamente se votaron en el Congreso, sino que después el presidente las vetó. Y se votó en contra de ese veto. Y se insistió con los 2 tercios en ambas cámaras. Tuvieron 2 tercios, que es mucho más que el kirchnerismo. Y por eso las leyes fueron ratificadas, ¿no? Sí, y aún así, se suspendió básicamente la implementación. No se aplica, exactamente, claro. No se aplica porque el gobierno sacó un decreto. Perdón, y también es cierto que el gobierno les dio algo de plata a esos sectores. Está bien, pero la pregunta es si esto no va a reabrir un nuevo debate político, una nueva manifestación, es decir, si vamos a volver como en el loop de la Argentina permanentemente a la discusión como el primer momento, más allá de la campaña electoral, ¿no? Me parece muy importante dejar en claro que tanto para los prestadores como para todos los beneficiarios de lo que es la cuestión de discapacidad se van a actualizar de acuerdo al proceso inflacionario. Lo que generaba mucho conflicto era el artículo 5 de esa ley que incorporaba cerca de 1 millón de personas nuevas. Por el lado de universidades, un nuevo registro de pensiones. Sí, por el lado de universidades me parece muy interesante artículo 9 y 10, no sé cómo habrá quedado con la modificación de la comisión hoy a la siesta, mediodía, en donde establece que la Subsecretaría de Educación va a tener, obviamente, tanto, las auditorías, la famosa auditoría. Porque a mí me parece clave, si nosotros queremos realmente atacar y agarrar de raíz lo que es el problema educativo a nivel nacional, no es solamente presupuestario, ¿no? Yo creo que han habido fuerzas como el kirchnerismo que han generado universidades a lo pavote. Pero lo de las auditorías ya estaba en la ley, de todas formas. Y de hecho el gobierno había dicho que iba a avanzar y no se avanzó con eso. Y la tercera pata, que tiene que ver con esto de la norma de responsabilidad fiscal, que establece que toda persona, todo diputado que presente un proyecto o gobierno provincial tiene que tener sustento de recursos. Y eso es clave y es algo que no existió en todas estas leyes o proyectos de leyes muy nobles, en donde todos los argentinos coincidimos que es necesario que haya una mejora, pero obviamente con una mala fe, como se dijo anteriormente acá, con una mala fe, con una idea de golpear al gobierno y también con algo que no es menor. ¿Usted de dónde es, diputado de...? Yo estoy en el bloque de la Libertad Avanza. No, pero ¿de dónde? ¿De qué provincia? De Tucumán. De Tucumán. Sí. ¿Y el gobernador de Tucumán acompaña a Jaldo, el peronista? Entiendo que está ahí. Es un peronista con peluca ahora. Es un peronista movedizo. Es un movedizo. Y me parece que sí. Es un peronista que en la campaña electoral se pone con pero todo. Pero bastante hipócrita también, porque en Tucumán también dicen que tiene muy buena relación con ley. A la misma vez tenemos nosotros el tema de la ley de acople. Vota la boleta única, pero somos la provincia con más candidatos del sistema. El viernes se le otorgó solar. un adelanto de ATN, básicamente a Tucumán, de 23.000 millones de pesos. Justo le dieron un adelanto de ATN al gobernador Jaldo de Tucumán. Sí. No fue el único. No fue el único. Pasa el Agua también, también se los gobernadores. Misiones que también acompaña. Exactamente. Salta también, hay... Gustavo Sáenz de Salta que también va a acompañar. Sí, y de hecho hoy acompañaron, son los mismos gobernadores que hoy acompañaron con el dictamen, ¿no? También. Celebro que Jaldo acompañe, pero sería muy bueno que lo haga también en la provincia, porque tenemos la legislatura más cara del país, ¿no? A ver, lo voy a sumar al empresario Norberto Framani, que es el presidente de la Cámara de Industria Óptica. Vos, Norberto, tenés una empresa de ¿cuántos empleados? 55 empleados. 55 empleados. Sí. Fabricás anteojos. Fabricamos anteojos, sí. Es una de las empresas más importantes del sector. Sí. Bueno, ¿y cómo estás viendo todo esto? El gobierno dice, bueno, ahora se abren las puertas del cielo, porque baja el riesgo país, se despeja el panorama y la economía va a crecer el año que viene. Yo no veo que estemos, las pymes que estemos en agenda del gobierno en estos momentos. Lamentablemente están discutiendo cosas que van más allá de la realidad de todos los días que estamos viviendo nosotros. Yo cuando a veces escucho discursos que la verdad son muy loables, bárbaro, que le están dando la vida por el país, me imagino que los diputados, los senadores están todos en lo mismo, pero no están viendo lo que está pasando en la calle. La verdad yo me encantaría que... ¿A qué te referís? Hoy estamos pasando por una situación extremadamente crítica. Creo que eso no se llega a ver lo que está sucediendo. Se están discutiendo, yo escucho cantidad de pavadas que se están hablando de la ley de modernización, el banco de horas y demás. Digo, pero esto es lo que vivimos las pymes todos los días, que estamos hablando con nuestros empleados, mirá, el viernes es día sándwich, trabajamos 1 hora más y demás, y se están matando por cosas que nosotros estamos en otro nivel.
totalmente otro nivel. Y por otro lado, el mercado está destruido. La reforma laboral, ahora vamos a hablar de la reforma laboral, el gobierno también pisa el acelerador con la reforma laboral en el Senado. Las pymes, y en tu caso en particular, ¿estás a favor de la reforma laboral o no? Desde ya, no podemos estar como estamos hoy. Sí. La judicialización que tiene el trabajo, el trabajador en sí, va en contra del sentido común absoluto. Pero entonces, ¿tu crítica cuál es? Mi crítica es que las cosas se están haciendo a diferentes tiempos. Vos no podés, sin haber resuelto a la parte estructural de los costos argentinos, haber abierto el mercado tal cual como se lo abrió. Eso es lo que yo... A China y otro tipo de importaciones. Y desde ya, hoy por hoy, Maxi, un trabajador, en la nómina salarial de un trabajador hay cantidad de costos que estamos asumiendo que en definitiva terminan arriba de un producto cuando se produce. Yo cuando hago un anteojo que cuesta, vamos a poner cualquier número, 10.000 pesos, tengo que poner otros 10.000 pesos en impuestos. Sí. Y después alegremente me dicen, no, tráelo por Temu, tráelo por Shein, por estas plataformas, donde lo traen a 10.000 pesos. Y yo digo, es lo mismo que a mí me sale. Lo que pasa es que ellos no pagan los otros 10.000 de impuestos. En cambio nosotros sí. ¿Cómo está el mercado de la venta de anteojos? ¿Cómo está? No, el mercado los últimos 3 meses hubo una caída sumamente importante. Es más, noviembre fue algo que es para el olvido. Nosotros estuvimos reunidos y demás para analizar algunos temas y compartíamos números. Pero el problema de ustedes, ¿cuál es? ¿Las importaciones o la baja del consumo? No, primero la baja del consumo. Es el primer problema que tenemos. Y a eso le tenemos que sumar las importaciones, que el año pasado, entre octubre del año pasado y febrero, marzo de este año, con el dólar sensiblemente retrasado, o por lo menos lo que se creía que estaba retrasado, hubo toneladas de importaciones. Amén que al no haber brecha cambiaria y demás, el nivel de contrabando es absoluto. Se disparó el nivel de contrabando también. Hay ahí, como ustedes están viendo, digamos, que hay como una agenda dispar, digamos, por un lado el tema de la macro y por otro lado esto que no lo plantea solo Fermani, sino que lo planteó el otro día Roberto Roca, el empresario industrial más importante, lo plantean desde las economías regionales. A mí me parece, Maxi, muy importante hablar, porque también lo que escucho mucho es apertura indiscriminada de importaciones. Es un eslogan que se repite ahora permanentemente. En nuestro gobierno se hablaba de avalancha de importaciones, ahora la palabra es apertura indiscriminada. Y a mí me parece muy importante recalcar que ese concepto es un oxímoron, siendo que Argentina es parte del Mercosur. Siendo parte del Mercosur, no podés abrir indiscriminadamente nada. Lo que está pasando es una normalización del comercio exterior. Antes lo que había era a la estructura arancelaria del Mercosur, que es de las más altas del planeta, le agregabas cuestiones adicionales como licencias no automáticas, CIRAs, le agregabas reglamentos técnicos muy difíciles de sortear y le agregabas también la discrecionalidad del funcionario de turno. Eso es lo que se sacó, eso es lo que se está purificando, y me parece que entonces hablar de una apertura importante. No, digamos, podemos ver si después alguien puede discutir lo del tipo de cambio. Ok, ahora, decir que hay apertura indiscriminada, eso me parece que es algo que hay que recalcar permanentemente, porque si no lo que pasa es siempre lo mismo, que es que se protege a industrias que por ahí pueden subsistir al calor, digamos, de estas restricciones y discrecionalidades, y se desprotege también a los consumidores. Los consumidores, consumidores que en este caso también son muy sensibles. Los lentes de ver son instrumentos de salud también para un montón de personas. Completame ese tema rápidamente. Totalmente de acuerdo. El tema es que acá son 2 procesos que tienen que ir en paralelo y no van en paralelo. Pero es el gobierno que empieza a hacer las reformas para justamente hacer todos esos cambios que quedaron rezagados, de los que no se hablaban. Evidentemente vivís de una realidad totalmente diferente al que tiene que ir a trabajar todos los días y la gente no le entra al comercio. Yo sé que usted tenía muchas relaciones con la secretaría anterior, con Paula Español, y se le hacía por ahí más fácil su trabajo. Lo que yo quiero decir es que cuando el gobierno anterior
iba marcha atrás con las reformas fiscales, todo. Lo único que pedían los empresarios era que le subieran las licencias para que no tuvieran que competir. No pedían reformas tributarias, no pedían reforma laboral, y ahora están pasando esas reformas. Te pido que no digas los empresarios pedían. Yo lo que estoy planteando es muy simple. Las cosas tienen que ir al mismo término. Vos abrís una puerta al mismo tiempo que abrís la otra. O cerrás una y cerrás la otra. Eso de abrir una y la otra no haces nada. ¿Cómo no está haciendo nada? Bajar la inflación, empezar a poner una reforma laboral sobre la mesa, empezar a poner una reforma tributaria. Eso es no hacer nada. Exactamente, empezar. Pero las cosas, a mi punto de vista, se tienen que hacer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo vivo del mercado realmente. Yo no vivo de la política, yo vivo del mercado. Yo no vivo de una renta, yo vivo del mercado. Y cuando el mercado haces que un consumidor alegremente pueda traer del exterior, y lo veo bárbaro, pero también que compre con las mismas normas en el mercado interior. No te olvides que cuando nosotros hacemos un producto que vale 10.000 pesos, tenemos que poner otros 10.000 pesos para sustentar el Estado. Ahora, que quieran bajar esos 10.000 pesos, lo veo correctísimo. Pero ¿en qué momento lo van a hacer? ¿Cuando me muera? Ahí ahora vamos a hablar el tema de la secuencia. Bueno, reforma laboral. Dijo Kicillof que va a ir el jueves a la marcha de la CGT en Plaza de Mayo. Miren lo que decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Vas a estar el jueves en la marcha de la CGT? Vamos a acompañar, sí, vamos a acompañar. Vamos a acompañar el MDF y, bueno, por supuesto que la provincia, porque hoy, te digo, repito, hay una situación de emergencia laboral, de pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas, caída de salarios y una perspectiva que viene así, va a seguir así. Bueno, ahí está. El gobierno acelera en el Senado. Sí. Patricia Bullrich quiere media sanción en el Senado antes de fin de año. Y ven a ver si se va a votar el 26 es viernes, el 27, el sábado 27 de diciembre, previo Año Nuevo. Bueno, eso sería el gobierno. Bueno, eso sería en el mejor de los casos y es un poco la intención de Bullrich. A ver, lo cierto es que muy probablemente van a intentar dictaminar este viernes en el Senado. Hoy se terminaron de configurar lo que son las comisiones, ¿no? Que de trabajo y de presupuesto allí. Y bueno, la intención es eso, que sea la semana del 27, ¿no? Pero de nuevo, es un escenario optimista. Hay que ver qué es lo que sucede, pero quedaría por los tiempos del Senado, sí, para la semana del 27. Bueno, fíjense, Bullrich contestándole a Kicillof, ¿no? Porque evidentemente el peronismo va a movilizar el jueves a Plaza de Mayo, no solamente la CGT, van a movilizar intendentes, la Cámpora, organizaciones sociales. Bueno, ese es el mensaje que da Kicillof. Van a ir los intendentes. Con Alberto no se movilizaba. Va a haber... Por Alberto no se moviliza. Ni por ni con. Bueno, esto es una reforma laboral. A ver. Aquellos que pertenecen al kirchnerismo, que pertenecen a... Bueno, ahora en senadores se llaman justicialismo, como queriendo volver al viejo justicialismo. ¿No se llama más kirchnerismo? No, se llama justicialismo, bloque justicialista. Entonces, es evidente que vienen haciendo esto hace muchísimos años. Hace muchísimos años que se oponen a cualquier tipo de modernización. Pero vos decís, ¿se oponen por qué? ¿Cuántos trabajadores informales tiene Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Esos trabajadores para él no son trabajadores, son de segunda o de cuarta, ¿no? Solo le importa a aquellos que le importa a los gremios o que le importa a la cúpula sindical, ni siquiera digamos a los gremios. Entonces, todo aquel trabajador que en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que son más del 40% de la población, debe tener la misma proporción de trabajadores en la informalidad que no tienen nada, para él no hay que darles ningún derecho. Patricia Bullrich, me dicen esto de un senador de la Libertad Avanza que estaba ahí al lado, ¿no? En el Senado, que así como la ven a Patricia Bullrich, que entra al Senado y todo, tiene muy buena relación con todo el bloque del peronismo. Juliana Di Tulio la saludó el otro día, le dice, ¿qué haces, piba? Piba era la forma en que la llamaban a Patricia Bullrich cuando era la líder de la juventud peronista, ¿no? Y tal vez también hacía su militancia en Montoneros, ¿no? En la tendencia. Pero así como Juliana Di Tulio, alguien directo de Cristina.
Con el resto tiene muy buena relación. Bueno, Patricia Bullrich tiene su historia, ¿no? Tiene y ella siempre ha hecho política, ¿no? Sí. Bueno, pero en los 70 hacía política... desde otro lugar. Sí, tirándole molotov a las empresas. Hoy hace política avanzando con la reforma laboral. Más cerca a nuestro tiempo. Muy importante en su carrera, sí. Más cerca a nuestro tiempo, bueno. Igual siempre en contra de Moyano estaba, Digamos, fue la sí, pero me dicen que tiene una relación que, a diferencia de lo que piensan, que en el Senado se maneja a sus anchas. Porque todos la conocen. Son 40 años, claro. Son todas después se matan en público, pero en privado hay una relación. Son profesionales de la política. A ver, quiero meter dos temas. Uno es, cambió el titular de Arca y el titular del Banco Nación. Sí, efectivamente, Maxi. Hoy un golpe de timón importante para mi gusto desde el punto de vista del gobierno. Por un lado, la ex AFIP, actualmente se llama Arca, es el organismo recaudador. Bueno, tiene nuevo titular. Se corrió Juan Paso, dicen que es por una decisión de él. ¿Quién era Paso? Era una persona de muchísima confianza del ministro de Economía, Luis Caputo. Para mí hasta acá no hay tanta noticia. Sí hay mucha noticia cuando nos enteramos quién es, que por otra parte lo comunicaron de una manera bastante poco clara para mi gusto. Sí hay noticia cuando vemos que Andrés Vázquez es el reemplazante de Paso. Ahí saquemos el grafo, así se lo puede ver a Paso. Paso era un hombre, pero íntimo de Caputo. Sí, íntimo de Caputo. Él y Kirchner, digamos, eran el grupo más cercano. No, pero Paso era mano derecha total de Caputo. Un Caputo que está muy empoderado. La información que yo tengo es que por cuestiones personales, no quería irse desde noviembre, porque si no, la interpretación de que sale alguien de Caputo y entra alguien más vinculado a Santiago Caputo, como es el caso del señor Andrés Vázquez, que era el titular de la DGI, da la interpretación de que pasó algo con Luis Caputo, con el ministro de Economía. Me dicen que no, que se quería ir Paso y bueno, y Caputo lo despidió con todos los honores, pero no lo pudo retener. No, por eso te digo que quizás no hay tanta noticia en la salida de Paso. Sí, para mi gusto hay noticia con la llegada de Vázquez. ¿Por qué? Porque Vázquez a partir de ahora es el jefe del organismo recaudador. Por otra parte, teníamos foto de Paso, pero no tenemos foto de Andrés Vázquez. Sí, ahí lo tenemos también. No. Esta es la única foto que pudo recopilar nuestro compañero Hugo Alconada Mon. No hay foto de Andrés Vázquez. Tratá de encontrar el LinkedIn de Andrés Vázquez. Como funcionario de carrera de DGI. Exactamente. Esa es la única foto que logró encontrar Hugo Alconada. De paso vas a encontrar miles de fotos. ¿Cuál es la particularidad de Vázquez? Por un lado, que es hombre de Santiago Caputo, eso no tiene nada de malo naturalmente, pero sí hay una cuestión paradójica en el hecho de que a partir de ahora va a manejar al organismo recaudador, pero él mismo tiene 3 departamentos en Estados Unidos que no están declarados, con lo cual tiene una causa por presunta posible evasión impositiva. La misma persona que tiene que manejar al organismo que nos cobra los impuestos. Vázquez es alguien de lo que se llama el poder permanente del Estado. En su momento, cuando Ricardo Echegaray era el titular de la AFIP y Kirchner usaba la AFIP como brazo ejecutor, yendo a fondo con las empresas, Vázquez era el hombre que ejecutaba dentro de la DGI. Algunos dicen, bueno, es un profesional, ve cuál es el poder político, le dicen vamos por allá y ejecuta para allá, vamos para allá y ejecuta para el otro lado. Pero bueno, hay que seguirlo atentamente porque es alguien que tiene también muchos vínculos con los servicios de inteligencia, con un sector de la inteligencia que en algún momento jugó a fondo con el kirchnerismo, con Néstor Kirchner, después se peleó con Cristina, después coqueteó con Macri y hoy parece tener muy buena relación con los libertarios. Entonces, es ahí un cambio que algunos dicen, bueno, vamos a ver cuál es su función, ¿no? En los próximos meses al frente de Arca. Debe ser redituable para el gobierno el hecho de poner a Vázquez ahí, porque de otra manera no se explica el alto costo político que va a terminar pagando en algún momento por esta decisión. Bueno, y el otro cambio fue en la cúpula de esa... parece más clara la jugada, que es la cúpula del Banco Nación. Sí, un premio, te diría, se va Daniel Tillar, que era hombre del exgobernador Juan Schiaretti, cordobés también, estaba al frente del Banco Nación, y en su lugar entra Darío Wasserman, que es nada más ni nada menos que el marido de Pilar Ramírez. Pilar Ramírez es la persona de Karina Milei
en la ciudad de Buenos Aires. La titular de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, estuvo en la legislatura y bueno, es la mano derecha de la hermana del presidente. Su marido, a partir de ahora, es el presidente del Banco Nación. Sí, ahí se entiende un poco por el avance de Karina Milei, que ya le había dado y un poco un sinceramiento, porque todo el poder que, en el Banco Nación. Claro, recordá que era un armado de francos en aquel momento, ahora no está más Franco, no está más la relación con los cordobeses. Como vos decís. Dos cosas, ¿no? Milei con Kast esta mañana. A ver si tenemos algunas imágenes con el presidente electo de Chile, que lo visitó, un gesto fuerte, digamos, porque en la misma semana, el segundo día, vino directo para acá, para la Argentina. Creo que hay una relación ahí personal también, de un apoyo directo que le dio desde el primer momento Milei a Kast. Ahí fue otra apuesta ganadora que tuvo Milei, poner la ficha como puso en su momento con Trump. Con Kast no lo hizo también en Chile. Bueno, muchos elogios de Kast a Milei, al equipo económico. A ver si ponen un poquito el audio ahí. A ver. Defensa férrea de ese caballero. Es infranqueable. Infranqueable. Vamos a ver el modelo. Mira. Es capaz literalmente de faenarse a alguien con eso por sí. Yo ya lo tengo claro. Es impresionante. La verdad, felicitaciones. De verdad, muchas gracias. Fue una alegría muy grande. Cuando ahí está, ¿no? Por otro lado, hoy se conoció que José Luis Daza, que es el número 2 de Caputo en el Ministerio de Economía, un argentino que vivió mucho tiempo en Chile y que tiene el acento chileno, ¿no? Le ofrecieron ser ministro de Economía de Kast. Sí, bueno, efectivamente eso estaba sonando, el nombre de Daza para ocupar ese cargo. Fíjense cuando lo decían hoy en el stream oficialista en Carajo, ahí en un diálogo entre Caputo y el propio Daza. Perdón, te tengo que hacer la pregunta. ¿Te ofrecieron ser ministro de Economía en Chile? Me ofrecieron algunos cargos. Déjame decirle una cosa. Desde mi punto de vista de lo que ha sido mi vida profesional, etcétera, esto es lejos lo más importante que he hecho en mi vida. Este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida. Y esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida. La Argentina es algo muy especial, esto es un proyecto épico, así que lo que te quiero decir es que estoy muy, no sé cómo expresarte, o sea, estoy muy emocionado. Por eso, ¿para qué te vas a ir? Ahí dice Lauti Ramírez Daza, es intransferible. Es intransferible, coincido. Vamos, Lauti. Grande, José Luis. Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Pues Chile tiene otra estructura, el ministro de Hacienda es el que maneja, el ministro de Economía es más con el tema productivo, tal vez sea para el Ministerio de Hacienda, no lo sabemos. Sin duda se le va a hacer más fácil en Chile que en la Argentina. Funciona todo en Chile más. Manejar la economía chilena va a ser un poquito más fácil que la Argentina. Y la otra fue la foto hoy de Caputo con la UIA. Que me parece que desde la conferencia industrial, con los dichos de Paolo Roca, diciendo que era necesaria una apertura inteligente, está reclamando lo que decía acá Fermani, ¿no? Políticas sectoriales, políticas productivas. ¿Qué tenés ahí con eso, Pablo? Básicamente, bueno, se encontró Caputo con la cúpula de la UIA, estaba en Rapalini su presidente, porque del lado del gobierno nacional estaba en Caputo con Pablo Lavigne, que es el coordinador del área, un trasfondo complicado, como lo acabamos de conversar en este programa, caída del consumo, la reforma laboral en ciernes y sobre todo la apertura muy fuerte que están criticando muchísimo los industriales. Acordaron, obviamente, seguir trabajando, charlaron bastante del tema reforma laboral. Ahí está Pablo Lavigne con Caputo, que tiene diálogo con todos los sectores, se reúne con las cámaras, seguramente con usted se ha reunido, pero bueno, después en distintos sectores dicen que quieren una gestión más activa, más respuestas desde los distintos sectores productivos. Gracias, Dayana. ¿Querías decir algo? No. Lavigne, la verdad, es un héroe que ha resuelto el tema de las iras y de esos controles tan nefastos que hubo que impedían también importar, porque para exportar también hay que importar y eso era muy difícil y eso eran trabas también para muchas empresas.
Muchas gracias. No, solo en este tema, Argentina viene de ser uno de los países más cerrados del mundo, a niveles de Somalia, por decirte. Y hoy en día estamos en esa transición de apertura, que obviamente es también meterse en los mercados, por eso digo, la importancia que va a tener mañana el presupuesto a nivel para afuera y tanto también para adentro. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Controla los costos y la gestión de tu pyme. Con Simple Tempo maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas.